Hola y bienvenido a un nuevo podcast de ID Talento. Las semanas anteriores estuvimos hablando acerca del teletrabajo, pues en este tiempo de confinamiento en el que nos encontramos. Pero poco a poco vamos retornando a nuestras labores diarias, muchas empresas se están abriendo, muchos sectores vuelven de nuevo al trabajo y debido a ello pues la selección de personal aumenta. Muchas personas que se habían quedado sin trabajo, digamos que afortunadamente empiezan a reactivarse y muchas otras que están en búsqueda pues también se vuelven en parte activas y buscadores activos de empleo. En este momento entonces seguimos de la mano de la selección por medio de las herramientas tecnológicas. Como les mencionábamos anteriormente, es muy importante tener en cuenta pues el sitio de trabajo, las herramientas, poder aprovechar todo lo que nos ofrece el internet hoy en día, como sistemas de videollamadas, el WhatsApp, el Zoom, el Hangouts, entre otros. No solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. En pro de eso, pues nosotros también tenemos algo llamado Selección de Talento 5.0. Pero más allá de contarte sobre nosotros, te vamos a contar específicamente pues de dónde nace la idea y cómo de tiempo atrás se viene actualizando la selección. ¿Y por qué queremos contarte esto? Porque sabemos que en la mayoría de las personas que nos escuchan pues se dedican a la parte de seleccionar talento en sus empresas. Para los que no, pues también es importante que sepan cuáles son las metodologías pues que las diferentes empresas están empezando a implementar y así también podernos preparar como candidatos y como aspirantes pues en el mundo laboral. ¿Cómo ha venido cambiando la selección de talento? Vemos que aproximadamente hacia la época de la Revolución Industrial, pues se origina un impulso al estudio de los puestos de trabajo, pues alrededor de todas las fábricas. Entonces esto lo que hace es impulsar la economía, mejorar situaciones no solamente de condiciones físicas, sino condiciones de trabajo a la mayoría de obreros. Y con esto lo que buscaban las empresas pues es mejorar su productividad y competitividad. Claramente pues un grupo de psicólogos, sociólogos, antropólogos, trabajadores sociales pues estuvieron investigando y observando estudios pues realmente científicos, porque esto también tiene una rama científica. Pues hablamos de la rama de la psicología, ¿no? Y de la rama de la psicología organizacional. Entonces empezaron a dar cuenta que mucho más allá de poder tener a un empleado pues con la fuerza física, había que implementar mecanismos que pudieran medir no solamente lo fisiológico, sino también la parte cognitiva o cognitiva de sus empleados. Y también poder ver si ellos pues estaban en condiciones óptimas para desempeñar sus cargos, si no iban a sufrir de agotamiento mental. De pronto pues empezamos a ver que la salud mental pues empieza a dar sus primeros pasos en esta parte pues de la selección. Importante entonces poder hablar de la revolución industrial por todo este cambio que le da a la parte de la selección. Entonces, después del tema de la revolución y de ser reconsideradas las formas de trabajo, pues la psicología empezó a, digamos que a encaminarse en algunos paradigmas respecto de la gestión del talento humano. Un psicólogo llamado Taylor, pues él da origen a la psicología industrial. Entonces ahí él empieza a investigar cuáles son esas relaciones entre lo físico, lo cognitivo, la productividad, los procesos como la monotonía, la fatiga, ¿sí? Cómo empieza a influir que una persona pues tenga que trabajar más de 8 horas, 12 horas, ¿sí? En fábricas todo el día, bueno, etcétera. Y de ahí pues él empieza a estudiar todo el tema de estímulos emocionales y relaciones humanas. Entonces allí ya empezamos a evolucionar mucho más, ¿no? Si bien los primeros pasos o de los primeros estudios que se hicieron en la gestión del talento humano se incorporaron test psicotécnicos, pruebas físicas, entrevistas, test, entre otros, pues empezaron a implementarnos de manera muy
¿cómo decirlo? Pues empiezan a implementarlos en el papel. Entonces, de ahí las investigaciones de las pruebas de personalidad, pruebas proyectivas, pruebas clínicas, que en algunos momentos también se usan en selección de talento dependiendo del cargo. Entonces, como todo esto viene de atrás de una investigación de varios psicólogos, como pues en la mayoría lo sabemos, para los que no, pues las pruebas psicotécnicas también se desarrollan de un trabajo bastante bueno, largo, exhaustivo, profundo, donde se hacen pruebas con varias personas para ver si las pruebas pues realmente quieren medir lo que nosotros buscamos. Esto pues fue un proceso, o ha sido, porque aún las pruebas se desarrollan de esta manera. Y pues es ahí donde empieza toda la evaluación de la parte psicotécnica en la selección de las personas, pues para los diferentes cargos. La selección de talento pues se implementa para los cargos, para todos los cargos operativos, administrativos, gerenciales. La diferencia es que pues no se usa la misma o las mismas cantidad de pruebas, cambian o tienen mayor intensidad, también la manera de evaluarlas, el fin de la evaluación, pues todo cambia dependiendo del cargo, ¿no? Entonces, para no hacerlo más largo, venimos desde el trabajo que conocíamos antes de la revolución industrial, donde los horarios eran pues bastante pesados, muy poca gente era la que trabajaba, no se tenía en cuenta nada de la salud mental, las condiciones cognitivas de la persona. Luego con la revolución industrial lo que pasó fue que el trabajo pues digamos que se minimizó esa carga laboral por la entrada pues de todas digamos que estas industrias y estas nuevas tecnologías, y más hacia el presente, que es donde estamos trabajando sobre la selección de talento pues innovadora y 5.0. Entonces, si hablamos de 5.0 es porque ha habido una 1.0, 2.0 y así sucesivamente. En los inicios, como ustedes lo conocen, o realmente algunas empresas todavía lo usan, y es el papel. El tema del papel, de las pruebas de personalidad, pruebas proyectivas que son realmente muy largas, que a veces se aplican a las personas. Y esto pues puede ocasionar no solamente un agotamiento en el candidato, sino también en el psicólogo o analista o la persona que se encargue en hacer la revisión, porque estamos hablando de que no solo es una prueba por persona, aparte no es solo una persona, son muchísimas. Entonces, cuando hay masividad en temporales o en diferentes empresas, pues no solamente los costos de selección, el tiempo y pues estos métodos realmente pues no nos favorecen, porque la impresión tiene un costo, que la gente se desplace tiene otro costo, el tiempo del psicólogo o de la persona encargada haciendo la interpretación, la calificación, etcétera, luego enviando el informe, pues esto maneja dos cosas en selección que son claves, que son los costos y el tiempo, ¿sí? Entonces, en la parte de la selección y el reclutamiento 2.0, pues ya es la evolución de ese modelo tradicional con el que se venía trabajando, a pues todo lo que tiene que ver con el internet, las páginas web, las redes sociales, sí, un poco ya empiezan a involucrarse por ahí, y ya empieza a volverse un tema pues mucho más interactivo y mucho más, digamos que dinámico con el candidato. Poder tener la oportunidad de crear un perfil específico en los candidatos, que los reclutadores o los psicólogos pues pudieran acceder a ellos de manera web, abre un camino y empieza a optimizar el tiempo. Ya en cuanto a la selección 4.0, pues lo que se venía trabajando se potencia aún más. Entonces se le denomina el social recruiting a todo lo que tiene que ver con marcas empleadoras, páginas web, redes sociales. Entonces ya vemos que empezamos a publicar o empiezan a publicar ofertas en LinkedIn, en Twitter, en Facebook o en todas las redes sociales que ustedes conozcan, y empieza a volverse una búsqueda mucho más detallada y específica del personal. Vamos viendo que el papel va quedando hacia atrás, ¿no? Y en la 5.0, pues lo que ya se condensa es
optimizar el tiempo al máximo, que pues la selección de talento implica mucho trabajo operativo. Entonces estas herramientas del 5.0 lo que van a hacer es disminuir los costos de selección, porque recuerda que hacer una mala selección puede costar pues casi que 7 veces el salario de la persona contratada, mientras volvemos a buscar, si dimos dotación, capacitación, tiempo, dinero, pues todo esto se pierde. Nuevos métodos en cuanto a herramientas y metodologías con prácticas mucho mejores para seleccionar precisamente a los mejores, para apuntarle a la parte detallada. De pronto en la 1.0 se botaban las ofertas en los portales de empleo, por decirlo así, y aún usamos portales de empleo porque pues son una ficha también clave. Pero ¿qué pasa cuando los cargos se empiezan a volver mucho más estratégicos y específicos? Sabemos que los que trabajamos en esta parte de selección, que hay dos tipos de candidatos, que son los activos y pasivos. Entonces, los activos son los que están en los portales de empleo siempre buscando trabajo. Muchas personas que aplican sin ni siquiera leer. Entonces, ese no es el verdadero talento. Nosotros vamos más hacia la parte de los candidatos pasivos. Aquellas personas que son, digamos que tienen una formación mayor, cuentan con características mucho mejores en cuanto pues a lo laboral y pueden ajustarse mucho más, pero que no están buscando trabajo de manera recurrente porque probablemente o ya lo tienen o se dedican más bien a esperar buenas ofertas. Y ahí es donde se involucra las redes sociales y redes sociales fuertes para reclutar, podémoslo así decir. Y pues cuando el candidato no es una persona que esté activamente buscando trabajo, hay que ofrecerle metodologías para que él también ahorre el tiempo en ese proceso de selección. No vamos a tener una persona que va a tener disponibilidad de mediodía o un día para hacer un montón de pruebas y de pronto a lo último no quedar seleccionada. Entonces es ofrecer esas herramientas no solamente para mi método de evaluación como psicólogo o evaluador, sino para los candidatos y las personas a las que yo les estoy llegando. Les llego con una buena oferta, pero aparte les llego con una evaluación y una metodología de evaluación mucho mejor y mucho más innovadora, rápida, dinámica, que nos optimice el tiempo a los dos y que le pueda apuntar a lo que yo quiero saber. Entonces, en esta parte el objetivo pues es conocer las mejores prácticas para selección de talento, tener la seguridad y tranquilidad de que siempre estoy seleccionando a los mejores. Para concluir este podcast, pues hicimos un barrido en los tipos de selección, cómo han ido evolucionando. Igualmente queremos seguir avanzando. Les dejamos pues 5 estrategias para tener éxito en sus procesos de selección partiendo de 5.0 y es en esta parte ideal que puedas tener un software que te ayude a recibir hojas de vida de manera sistematizada, un robot que te permita filtrar, perfilar y calificar, que es uno de los pasos más largos en selección. Luego, tener un conjunto de pruebas necesarias para evaluar el verdadero talento. En el número 4, pues un mecanismo de entrevista que te puede ahorrar más de un 60% de tiempo en entrevistas. Esto de manera asincrónica, es decir, que no nos reunimos con las personas, sino también le damos la oportunidad al candidato que se grabe contestando algunos temas que me interesen en su tiempo y yo poderlos revisar en mi tiempo. Y el quinto, y no menos importante, son los modelos de administración y seguimiento de mis procesos. Entonces, Hay Talento tiene esto ya para hacer la cuña final, pero realmente si estás en una empresa, si empiezas a hacer selección, no empecemos desde lo más antiguo, empecemos a adaptarnos a este nuevo modelo porque seguramente te va a ayudar mucho, te va a optimizar tiempo, que es lo que quieres, costos para tu empresa y vas a tener candidatos mejor evaluados. Y esto pues nos va a evitar tener que volver a hacer un proceso de selección y digamos que el círculo no se cierre, sino que yo pueda hacer una evaluación y así mismo pueda contratar. De esta manera pues culminamos este podcast haciéndote esta última recomendación. Esperamos que esta información te sirva mucho para
tus procesos, no solamente como candidato, como evaluador, sino también como candidato, para que sepas cuáles son las nuevas estrategias que implementa ahora pues el talento humano. Navegación por internet, pruebas virtuales, videoentrevistas virtuales. Entonces, manos a la obra. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en la parte de abajo. Cualquier inquietud que tengas, no dudes en ponerla en los comentarios. Esperamos que nos escuches la próxima semana. Vendremos con más temas informativos. Cualquier cosa que quieras profundizar, puedes dejar el mensaje en la parte de abajo y con mucho gusto podremos ponernos en